Ya, jóvenes, entonces vamos a hablar acerca de las características del ensayo histórico, ¿ya? Habida cuenta de que es primera vez que nosotros hacemos un ensayo histórico, ¿cierto? El ensayo histórico tiene como objetivo desarrollar el pensamiento histórico, ¿ya? Y también el pensamiento escrito, que son objetivos transversales a lo largo de la educación en enseñanza media, ¿ya? Son habilidades que se utilizarán el resto de los días en el ámbito intelectual. Por lo tanto, los ensayos históricos tienen el fin de desarrollar, a la vez que el lenguaje, la manera de pensar históricamente, ¿ya? Cuando hablo por lenguaje, estoy hablando de todo lo que es la regla de la ortografía y la puntuación, la sintaxis y la gramática, ¿cierto? Que es darle coherencia a los pensamientos escritos. Por lo tanto, cuando uno escribe, a diferencia de cuando uno habla, que es lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Cuando uno escribe, debe volver atrás, es decir, debe realizar a eh, ver qué es lo que uno ha escrito, revisar el pensamiento escrito que queda consignado en un documento, ¿cierto? Porque muchas veces uno cree que ha explicado algo, pero cuando lo ve escrito, eh, no está bien logrado esa explicación histórica. Entonces, ese es el primer objetivo, desarrollar pensamiento escrito. Por otro lado, el desarrollo del pensamiento histórico tiene que ver con que nosotros, los alumnos y el profesor, seamos capaces de analizar los eventos de la historia desde un punto de vista histórico, que consiste en visualizar los cambios y las continuidades en los fenómenos históricos de las estructuras sociales, políticas y económicas, ¿ya? Esos tres elementos, las estructuras sociales, políticas y económicas, son tres de las categorías que se han utilizado para explicar la historia. Entonces, en el periodo que nosotros estamos hablando, el periodo de Chile en la Guerra Fría, en particular, desde el gobierno de don González Videla al fin del gobierno de don Eduardo Frei, Chile atravesó muchos cambios en su estructura política, social y económica. Entonces, el ensayo histórico consiste en que ustedes levanten una interrogante que les cause curiosidad, ganas de investigar, de un modo libre, ¿cierto? Que levanten una interrogante, una pregunta histórica, ¿ya? Y que sobre la misma levanten una hipótesis, es decir, una, una teoría que ustedes entregan respecto de algún fenómeno histórico, ¿ya? Las partes formales de un ensayo histórico siempre son la introducción, el desarrollo y la conclusión de este, ¿ya? Sin contabilizar la portada y la bibliografía. Como ya todo esto, yo hice un video que está en YouTube para los alumnos de primero medio respecto de las partes del ensayo histórico. Por lo tanto, lo que estoy hablando ahora está en ese video que yo se los colgué en la actividad del IRMI. La actividad del IRMI está, hay unas clases grabadas respecto de Chile y la geografía y hay un videíto del ensayo histórico que yo hice para primero medio, es decir, las partes del ensayo histórico. El ensayo histórico tiene una parte que se llama la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción nosotros presentamos la pregunta histórica que vamos a trabajar. En ella nosotros decimos, presentamos el tema y también presentamos la pregunta, la hipótesis. En este ensayo yo sostendré que, por ejemplo, la Revolución Cubana influenció a las juventudes de Chile al proponer la vía armada como un camino posible, ¿ya? Esa es una hipótesis. Entonces, luego, en el desarrollo del ensayo histórico, yo tengo que entregar argumentos que apoyen esa idea histórica que he levantado. Entonces, ahí yo puedo argumentar
de que la juventud se empezó a identificar con las figuras tales como el Che Guevara, de que la vía armada se desarrolló como pensamiento político ya en algunos de los partidos de la época, por ejemplo, el Partido Socialista. Entonces, en el desarrollo yo entrego los argumentos que van a sostener mi ensayo, mi pensamiento histórico, ¿ok? Por último, en la conclusión, yo reviso si los argumentos entregados en el desarrollo sostienen o no la hipótesis que se levantó en la introducción, ¿ok? Entonces la conclusión es como un repaso donde yo puedo ver si me he respondido la pregunta histórica que he levantado, ¿cierto? Entonces yo les sugiero que elijan, siempre en historia uno quiere de repente abarcar todo, comprenderlo todo, ¿cierto? Pero es necesario que se acote la investigación. Acotar significa que ustedes se circunscriban a un periodo de tiempo determinado y un elemento determinado. Por ejemplo, un periodo de tiempo determinado puede ser, no sé, ya por poner otro ejemplo. Por poner otro ejemplo, eh, la llegada del señor, la llegada de los profesores de la Escuela de Chicago en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, que fue el origen del pensamiento neoliberal en nuestro país, Chile, ¿ya? En el año 58, 59, en los primeros años del gobierno de Jorge Alessandri, llegaron profesores de la Universidad de Chicago a la Universidad Católica de Santiago, ¿ya? Y desde esa época empezaron a enseñar las doctrinas del neoliberalismo económico. Hasta esa época, como pudimos ver en otras clases, en Chile se desarrollaba un sistema económico que se llama el ISI, Industrialización por la Sustitución de Importaciones, que tuvo su origen cuando ocurrió la crisis económica de 1929. Sucedió que el país necesitaba desarrollar su industria porque hubo una crisis de tal magnitud, de modo tal que, por ejemplo, el país no contaba con las herramientas ni la industria para sostener la demanda interna, ¿ya? Entonces, con el fin de brindarle trabajo a gran parte de la población que estaba en cesantía por esta crisis económica, el país decidió industrializarse, ¿ok? Eh, Sin embargo, ese esquema económico que se desarrolló desde la década de los 30 y los 40, para el gobierno de don Carlos Ibáñez del Campo ya había entrado en crisis. Entonces, a partir del gobierno siguiente, el gobierno de don Jorge Alessandri, y dentro del marco de la Guerra Fría, en la cual Chile se vio, digamos, cooptado por Estados Unidos, Chile se acercó a las ideas económicas de Estados Unidos, no a las ideas económicas del marxismo, que consistían en levantar la idea de un Estado centralizado y fuerte en términos económicos. El capitalismo, ustedes saben que es todo lo contrario a eso y consiste en achicar las condiciones del Estado para que los privados tengan mayor capacidad de juego, ¿ya? Entonces, ustedes pueden elegir cualquier elemento, ya sea político, económico o social, en este periodo de la Guerra Fría, con los ojos puestos en comprender que este periodo, el que ustedes están estudiando, va a ser eh, el que explique la crisis económica, política e institucional que vino después, en el gobierno de la Unidad Popular y luego la llegada de la dictadura militar. ¿Ok? Eh, ¿Algún comentario o pregunta respecto de lo que estoy hablando? Jóvenes. No, no.
hasta ahora de segundo medio en el ensayo histórico me han llegado los ensayos de Vicente Campos, Martín Gallardo, Matías Hernández y don Sandier Vargas, ¿ya? Profe, Dígame, señor. yo me equivoqué en una cosa, no me equivoqué solamente que al final del ensayo se me olvidó colocar los enlaces de los que saqué la información. ¿Se los puedo mandar al correo? Eh, si puede, para mí se me haga más fácil, mándeme de nuevo insértelo en el documento del ensayo y me manda de nuevo el ensayo. Y me explica ahí eso, ¿ya? Porque si usted me manda los links solo, yo me va a quedar muy desordenado, no voy a, va a quedar como muy al aire, esa parte suya, ¿me entiende? Ya, gracias, profe. Sí. Miren, yo sé que tal vez yo le había preguntado si habían hecho ensayos históricos antes, ¿ya? Entonces, tal vez sea un poco estresante debido a que no tienen tanta, eh, ¿cómo se dice? No han tenido tanta práctica en esto de los ensayos, ¿ya? Pero lo que es importante es que el desarrollo del pensamiento y los argumentos, ¿ya? Son objetivos que están transversales en toda la educación secundaria y de la misma manera el desarrollo del pensamiento crítico y también la capacidad para trabajar con textos y poder hacer resúmenes y síntesis de ello. ¿A dónde quiero ir? Que en el ensayo histórico lo que importa es que ustedes manifiesten su visión o pensamiento histórico. No es un resumen del periodo, ni que copien o peguen elementos, ya sea de la página Memoria Chilena o de donde sea, ¿cierto? Lo importante es que ustedes me entreguen y levanten una pregunta histórica lo más creativa, ¿cierto?, posible, y que se circunscriban a desarrollar su pensamiento. Y en los momentos en los cuales ustedes citan o sacan un texto de una página de internet o un libro, un texto, ustedes qué tienen que hacer? Tienen que ponerlo entre comillas. Tienen que poner entre comillas cuando el texto que están ocupando es literal de otro lugar, ¿ya? Y poner ahí su cita o fuente, es decir, su referencia, de decir, ahí en el Word dice referencia, nota a pie de página, y ustedes ponen ahí, luego de haber escrito algo entre comillas, ponen esto lo saqué, autor tanto, en mayúscula, ¿cierto? El año de edición del libro, el texto, el nombre del libro o artículo que han utilizado, ¿ya? Porque de lo contrario, y esto se lo digo con mucho respeto, se transforma en copiar y pegar, que es un plagio, ¿ya? Entonces, a mí lo que me interesa es descubrir y conocer vuestro pensamiento histórico en relación a los análisis de los fenómenos sociales, políticos y económicos de nuestro país Chile en la época de la Guerra Fría. Hay muchos elementos, ¿ya? Hay muchos elementos que se puede estudiar, ¿ya? Algunos de estos elementos importantes a estudiar son, por ejemplo, las llamadas reformas estructurales. ¿Alguien me puede explicar o decir qué significa reforma estructural? ¿Qué es lo que fueron las reformas estructurales de esta época? Ya. Primero, sí, al final voy a pasar la lista de nuevo a las personas que no. Ya, Martín Colima. Vuelto a anotar el tiro. Miren, bueno, primero que todo, ustedes tienen su texto de estudio, ¿ya? Krishna Valenzuela. Tienen su texto de estudio. Luego tienen unos videos que yo ya hice que están en la actividad del LIRMI, donde se explican algunos conceptos
de este periodo. Uno de los conceptos que atraviesa la unidad esta de tiempo, Chile, la Guerra Fría, son el analizar, por ejemplo, las condiciones sociales y económicas que tenía la mayoría de la población en el año, por ejemplo, 1950, ¿ya? Entonces tenemos, por un lado, un proceso en esa época de una importante urbanización, ¿ya? La población se urbanizó, es decir, hubo una gran migración desde las zonas rurales, desde el campo, a las ciudades más importantes, en especial Santiago de Chile. En esta época se generaron grandes poblaciones, comunas, con gente venida del campo. Y esto se produjo porque el campo chileno, estaba en una crisis estructural se le llama, una crisis estructural en la cual no era todo lo suficientemente eficiente en cuanto a la cantidad de producción agrícola, ¿ya? Se decía que el campo estaba subexplotado y en relación a lo mismo, como había una subexplotación del campo, había mucha gente que vivía en el campo pero no tenía donde trabajar. Por lo tanto, había una importante pobreza en la zona rural. Recordemos que en el campo todavía existía el sistema de inquilinaje. ¿Alguien me puede explicar qué es el inquilinaje? Ya, el inquilinaje es una estructura agraria que viene de la época de la colonia, ¿ya? Que consiste en que hay un dueño de tierras, el señor hacendado, y un sujeto que las trabaja, el señor inquilino que vive en las tierras del señor hacendado, trabaja para el hacendado, pero no recibe dinero a cambio, ¿ya? Recibe un arriendo del terreno que el inquilino debe pagar en especias, es decir, entregando parte de los productos que él ha cosechado, ¿ya? En resumidas cuentas, este sistema de el inquilinaje en nuestra historia económica del campo chileno estaba en una absoluta crisis para esta época que nosotros estamos estudiando. Por lo tanto, se pensaba que solamente modernizando el campo y quitando a estas personas, los inquilinos, de, digamos, las redes de poder de los señores hacendados, se iba a poder, se iba a poder mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué sucedía? Sucedía que estas personas en los periodos de elección votaban por quien les decía el patrón, ¿ya? Entonces, en todas las zonas rurales, donde estaba el sistema del inclinaje, en las elecciones siempre ganaban los representantes de la aristocracia o la élite chilena, ¿ya? Las grandes familias que, en resumidas cuentas, siempre han tenido el poder económico de nuestro país. Entonces, en esta época creció la base política de las personas que se identificaban con el pensamiento obrero, ¿ya? Por lo tanto, hubo una competencia entre los partidos demócrata cristiano, que surge fuerte en esta época, y los partidos marxistas, socialistas y comunistas, para acceder a los votos de estas personas que hasta ese entonces eran cautivos o cautivas de los votos del gran empresariado o de los grandes hacendados, ¿ya? Personas que se identificaban con los partidos conservador y liberal, que era la derecha de la época de los 50. Por lo tanto, estos dos grupos políticos, los izquierdistas y los demócratas cristianos, postularon que a través de la reforma agraria se iban a poder estos campesinos acceder a mejores condiciones de vida, pero también estaba la intención de acceder a esos votos, ¿cierto? Esta reforma estructural de la sociedad chilena, la llamada reforma agraria, fue de tal magnitud en su importancia histórica, política, económica, que
según algunos historiadores, es una de las explicaciones del posterior quiebre institucional en el gobierno de Allende, porque la reforma agraria empezó en el gobierno de Alessandri, se desarrolló en el gobierno de Frei y en el gobierno de Salvador Allende se acentuó aún más. Y eso significaba que la clase política poderosa de la época, la derecha de la época, se opuso tenazmente al desarrollo de esta reforma agraria, ¿ya? Por lo tanto, este como odio que empezó a existir en esta época entre patrones y trabajadores, explica en parte la posterior crisis política de nuestro país, que fue la dictadura. O sea, el gobierno de Allende y la posterior dictadura. Otro elemento importante a analizar es que, por ejemplo, en esta época se configuró lo que políticamente se llamó los tres tercios, en donde el conglomerado político se dividió en tres partes. La derecha, que tuvo que, entre comillas, entregar parte del poder que había tenido siempre. O sea, en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, la derecha era como había dominado siempre la política, hasta la década del 20, cuando entran estos sectores medios representados en el Partido Radical. Para la década del 50, ya el Partido Radical estaba totalmente desprestigiado y fue reemplazado por la democracia cristiana, que proponía un nuevo ordenamiento social, político y económico, ¿ya? Lo que se llamó la tercera vía, el social cristianismo, representado por la democracia cristiana, representaba una tercera vía, que no era la vía ni del capitalismo liberal, ni la vía del marxismo comunista, sino que era la tercera vía, la vía de la democracia cristiana, ¿ya? Por favor, vean los videos que yo subí, ya, porque ahí explico otros elementos que obviamente también están en su texto de estudio. Esta, esta configuración llamada de los tres tercios eh, se hizo patente en esta década del 50 y tuvo vigencia ya hasta la época del gobierno de Allende, porque posteriormente a esto se desmembró. Ustedes saben que la dictadura militar destruyó prácticamente la base política de la izquierda, ¿cierto? Entonces, por lo menos 25 años, la política chilena se organizó en función de los tres tercios, ¿ya? Los tres tercios. La izquierda por un tercio, el centro, representado por la democracia cristiana, y la derecha, representada por el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y el anterior Partido Radical, que durante la década del 30, formó gobierno, en esta época empezó a perder peso político, ¿ya? Y le cedió su espacio, digamos, a la democracia cristiana. Eh, entonces, ¿alguien habló acá en el chat? Sí, Valentina, la voy a subir a la tarde, a lo que terminemos. Ojo, voy a colgar esta clase en la actividad del IRMI, ¿ya? Ahí están todas las clases dentro de la actividad de ensayo histórico, ahí va a estar colgada esta clase, ¿ok? Para que le digan a sus compañeros y compañeras que no se conectaron. Quisiera escuchar algún comentario, alguna pregunta respecto de los elementos del ensayo histórico en el Chile de la Guerra Fría. Si alguien ya ha pensado su tema, si quisiera preguntar si está bien o no. Ya, para ir finalizando, porque esta clase
va desde las 12:30 a la 1:15, 45 minutos solamente, es que eh, en esta época, el Chile de la Guerra Fría, como ya hemos dicho, fue de importantes cambios sociales también, ¿cierto? Habíamos hablado de un proceso migratorio del campo a la ciudad importante, y también el fortalecimiento de los llamados sectores medios, la famosa clase media. En esta época comenzó a hacerse más patente, principalmente derivado de los trabajos de los funcionarios públicos que trabajaban para el Estado, ya en esta época en la cual, posterior a la crisis del 29, el Estado chileno se industrializa para sostener la economía, y dentro de este proceso de industrialización y todas las empresas que creó el Estado de Chile, que posteriormente ustedes podrán saber que fueron saqueadas por algunos grupos económicos, y de ahí está el famoso libro de María Olivia Monkeberg, El saqueo de los grandes grupos económicos al Estado de Chile. Tenemos una época en la cual el Estado de Chile genera industrias, y posteriormente estas industrias en la época de la dictadura son saqueadas o vendidas a precio de huevo a grupos económicos que estaban ahí aliados al poder de Augusto Pinochet, ¿ya? El caso más emblemático es Sokimich, pero también otras empresas de nuestro país, empresas eléctricas, petróleo, acero, famoso Lanchile, fueron todas estas desvinculadas de la administración estatal, vendidas a privados a precio de huevo, y que son la explicación de las riquezas de importantes personas del día de hoy, incluyendo el presidente que gobierna este país, ¿ya? Este presidente que fue electo por personas de este país tuvo su enriquecimiento cuando las empresas del Estado se fueron liquidando, ¿ya? En base a los pensamientos del sistema neoliberal, que tienen su acentuación en esta época que nosotros estamos estudiando, cuando llegan las ideas desde Chicago, ¿ya? Entonces, los cambios sociales derivados del crecimiento de la clase media hicieron aumentar lo que se llama la cultura de masas. Y es en esta época, principalmente la década del 60 en Chile, cuando tenemos un importante desarrollo, por ejemplo, de nuevos estilos artísticos y musicales. El más famoso de ellos es lo que se llama eh, la nueva canción chilena y la nueva ola, ¿ya? Que fue un periodo en el cual la música norteamericana influyó en los gustos de la juventud de aquella época, la juventud de los 60 de nuestro país. Estoy hablando probablemente de sus abuelos, y se generaron nuevos grupos artísticos, ¿ya? Muchos de ellos vinculados a los pensamientos de izquierda de la época. Ahí tenemos, por ejemplo, a los grupos Quilapayún, Inti Illimani, el señor Víctor Jara, la señora eh, Violeta Parra, ¿ya? Son cada uno de estos grupos que marcaron una época y una cultura de los gustos populares de nuestro país, ¿ya? También hubo muchos grupos influenciados por el rock norteamericano, ¿ya? Entonces había muchos grupos que hacían canciones y se llamaban en letras en inglés. Entonces eso es el ámbito de la cultura popular de masas y la difusión de los medios de comunicación también en esta época, ¿ya? Principalmente medios de comunicación que obviamente preceden a los que hoy en día existen. Estoy hablando de la televisión y la radio, que en esta época se masificaron y fueron muy influyentes en el modo de comprender la sociedad de nuestro país. ¿Algún comentario, alguna duda respecto del ensayo histórico o respecto de alguna de las temáticas de el Chile en la Guerra Fría, jóvenes? Estimados, estimadas, ¿alguna pregunta?
Ya, entonces, recuerden el ensayo histórico. Yo voy a modificar la fecha de entrega del IRMI, ya lo voy a asignar unos días más para que puedan entregar por el IRMI, o si no, pueden entregar por el correo, ¿ya? Eh, entonces, bueno, visualizar que para el segundo semestre nosotros vamos a estudiar, em, bueno, el gobierno de la Unidad Popular, que es un punto cúlmine de todo este proceso de crisis económica, política y social de nuestro país. ¿Ya? Es un periodo en el cual se acentúa la polarización entre grupos de la sociedad que postulaban proyectos que se llaman los proyectos excluyentes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el proyecto que presentaba cada grupo social, representativo de cada sector de la pirámide social, ¿cierto? La élite, los grupos medios y la base obrera proletaria, presentaban un proyecto de nación que no incluía a los otros. ¿Ya? Esto que estoy explicando es la explicación histórica que se le da a por qué pasó lo que pasó. Entonces, en este proceso excluyente, de proyectos excluyentes, se fueron crispando los ánimos. Y importante de esto es el gobierno de, por ejemplo, don Eduardo Frei Montalva. Analizar el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, uno puede ver ahí cómo fue creciendo la polarización. Y debido a que Chile durante todo este tiempo estuvo bajo la influencia de Estados Unidos, no deja de ser menor que el imperio más poderoso de la época actual y de ese entonces, Estados Unidos, influyó para que en Chile se polarizara esto, influyó para que los comunistas y la izquierda no llegara al poder. Sin embargo, la base electoral de Chile eligió un proyecto socialista y desde el momento en el cual se genera este proyecto comienza lo que es el complot para derrocar a este gobierno, el gobierno de Allende. Esos elementos nosotros veremos en el módulo 4 y en el módulo 5. ¿Ya? En el módulo 4 veremos el gobierno de la Unidad Popular y la dictadura militar, eh, sabiendo de que existen muchas interpretaciones históricas respecto de estos fenómenos. Existen tantas interpretaciones como grupos sociales que lo vivieron de diferente manera, ¿cierto? Hay facciones en nuestro país que tienen diferentes interpretaciones que llegan a los textos de estudio de los colegios, ¿cierto? Por ejemplo, esta materia ha sido materia de conflicto y debate en la política actual, así que así se le llama dictadura o régimen militar. Ha sido materia de conflicto político hoy en día. Entonces, existen muchas interpretaciones históricas y eso es lo que veremos en el módulo 4. El módulo 5 tendrá que ver con el proceso de transición a la democracia desde 1990 hasta la actualidad, que también explica varios de los trasfondos que gatillaron el estallido social del pasado octubre, ¿cierto? Y por último, en el módulo 6, nosotros tendremos que estar viendo la historia del mundo actual globalizado, ya algunas de las características del mundo globalizado en términos de circuitos económicos y características políticas en relación al Estado, ¿ya? Siempre se analiza la forma y el funcionamiento del Estado, ¿ya? El Estado político. Eh, Jóvenes, ¿alguna pregunta, comentario, crítica respecto del ensayo histórico? Ya, yo creo que estamos por hoy. Voy a menciónenme por favor las personas que llegaron después para dejarlos en la lista consignados. ¿Quién, quién llegó después?
Ya, Max Escobar. ¿Quién más? Las personas que ya están se pueden ir desconectando. Max Escobar.